Binomio al cuadrado. Bien, es una expresión de dos términos, como bien lo dice aquí, un binomio, dos términos. Por ejemplo, en la expresión a más b al cuadrado. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una fórmula, una regla que nos dice el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Siguiendo esta formulita, esta regla, tendremos a como el primer término y b como el segundo término. Entonces nos dice el cuadrado del primer término será el cuadrado de a, que es lo mismo que a al cuadrado, ¿sí? Más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Entonces será más el doble de la multiplicación de a por b, del primero por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término, que en este caso el segundo término es b, el cuadrado de b será b por b, b cuadrada. Y aquí tenemos desarrollado este binomio al cuadrado, ¿sí? Bueno, cuando por alguna razón no se recuerda la regla, la formulita, decir a más b al cuadrado también sería lo mismo que decir a más b por a más b, ¿sí? A más b al cuadrado es lo mismo que multiplicarse por sí mismo. Entonces, pues puedo aplicar una multiplicación de un binomio por un binomio en donde únicamente voy a multiplicar el primer término por los otros dos, igual el segundo término por los otros dos, como en cualquier multiplicación, y nos quedaría a por a, que nos da a cuadrada, aquí está. Y luego a por b, que nos va a dar más por más a b. Luego tendríamos b por a, que también nos viene dando más a b. Siempre en orden alfabético, ¿verdad? Primero las a y luego las b. Y por último, b por b, que nos va a dar b al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí únicamente vamos a unir los términos semejantes, que en este caso es AB y AB son semejantes. Entonces aquí tendríamos 2AB. Esto nos queda a cuadrada más 2AB más b cuadrada, ¿sí? Que es lo mismo que aplicar la regla o multiplicar de esta manera. Ahí tendríamos un binomio al cuadrado desarrollado. En otro ejemplo, si tuviéramos un binomio x menos y al cuadrado, ¿sí? De una diferencia, de una resta de dos términos, pues el procedimiento prácticamente es lo mismo. Entonces tendríamos el cuadrado del primer término, el primer término es x, el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo término. Siempre hay que respetar los signos. Entonces aquí x al cuadrado será x por x, x cuadrada. Aquí sería más, por menos, menos. 2 por x por y, que nos da 2xy. Y por último, tendríamos que menos y, al elevarlo al cuadrado, va a ser menos y por menos se va a hacer más, y cuadrada, y más por más, sigue siendo más y al cuadrado. Y este sería el resultado para este binomio. De igual forma, si por alguna razón no recordamos esta regla, esta fórmula, pues igual lo podemos hacer de esta manera. Es decir, x menos y al cuadrado es lo mismo que x menos y por x menos y. Resolvemos igual como lo hicimos en el primer ejemplo, donde cada uno de los términos se va a multiplicar
por los otros dos, quedando de la siguiente manera: x por x, x cuadrada, x por menos y, menos xy, menos y por x, menos xy, ¿sí? Muy importante las leyes de los signos, ¿verdad? Menos por más, menos. Y así sucesivamente. Menos por menos, más. Y por y cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí igual, nada más vamos a juntar estos términos semejantes que son xy y xy. Aquí los dos son negativos. Recordemos que signos iguales se suman y se deja el signo. Lo que quiere decir que mi resultado va a ser x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. ¿Sí? Y tenemos el resultado, y de esa manera vamos a desarrollar lo que son los binomios al cuadrado.